Si vendes o quieres vender tus servicios de manera online, una de las cosas a las que debes de prestar más atención es al cliente ideal. Por eso en este vídeo te voy a explicar por qué es tan importante. Vamos a ver también algunos ejemplos de cliente ideal y te voy a enseñar una fórmula para que puedas construir el tuyo de manera sencilla. Pero es que además también te voy a proporcionar un GPT para que puedas hacerlo con ayuda de la inteligencia artificial. Y es que, como te digo, el cliente ideal es todo un temazo, y es un temazo al que no sé por qué hay muchos negocios que no le prestan la atención necesaria, y esto marca la diferencia entre aquellos negocios a los que las cosas les funcionan, les van bien, tienen clientes, facturan, y aquellos negocios pues que no acaban de arrancar, que sí que a lo mejor en ocasiones tienen clientes pero que no tienen nada estable, o que incluso en algunas ocasiones terminan cerrando. Como te digo, vamos a ver por qué es tan importante y vas a aprender también a construir a tu cliente ideal o a revisarlo si es que ya tienes uno. Pero mira, una de las primeras cosas que debes de tener en la cabeza y que debes de grabarte a fuego es que el cliente ideal debe ser la base de tu negocio. Y esto es tan importante que cuando lo tienes integrado y cuando tienes bien definido a tu cliente ideal, vas a ver que hay muchas cosas que se te van a facilitar, van a ser más sencillas. Por ejemplo, si tienes claro a quién te diriges, vas a ver que captar su atención va a ser un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque le vas a entender un poquito mejor. Y a lo mejor también vas a darte cuenta de que tu servicio tiene que cambiar algunas cosas porque no es exactamente lo que tu cliente ideal quiere o lo que espera. Por tanto, vas a tener que ajustarlo para poder llegar a ese cliente ideal y para poder venderle ese servicio. Y es tan importante también hacerlo de manera sencilla y de manera clara que también debes de tener muy presente que hay cosas que debes de desechar, vamos a decir. Es decir, debes de pensar en aquellas características de tu cliente ideal que de verdad sean importantes para tu negocio. Y esto va a depender del tipo de servicio que ofrezcas. Hay servicios para los que su cliente ideal sea hombre o mujer es relevante. En otros casos no, es indistinto. Y hay servicios o negocios en los que la edad de su cliente ideal es relevante, pero en otros no. Por tanto, vamos a tomar la información de nuestro cliente ideal que de verdad sea relevante y vamos a desechar la que no lo sea. Y todo eso para construir a un cliente ideal que podamos explicar en una frase, pero en una frase que se comprenda, que cualquier persona pueda entender fácilmente qué es lo que hacemos y para quién lo hacemos. Esto es una parte fundamental y que, insisto, en muchas ocasiones se hace de manera incorrecta. Y un poco al hilo de esto, otro de los errores que nos encontramos muchas veces a la hora de definir al cliente ideal tiene que ver con el hecho de que muchos negocios tratan de dar servicio a todo el mundo prácticamente. No lo tienen bien definido, no lo tienen bien concretado y piensan que lo mejor es llegar a todo el mundo. Lo habrás escuchado muchas veces y a lo mejor a ti también te pasa, ¿no? No, yo lo que hago es para cualquier persona o yo lo que hago es para cualquier empresa. Pues mira, déjame decirte que el hablar a todo el mundo es como si no le hablaras a nadie. Nadie te va a comprender. Y mira, te voy a poner un ejemplo, vamos a retroceder unos años atrás y te voy a enseñar algunos de los vídeos que puedes encontrar en este canal del papisario de hace unos años, que en algunas ocasiones compartía vídeos de su paternidad reciente, vamos a decir, aunque ya haya pasado un tiempo, y en otras ocasiones compartía vídeos hablando de empresa. ¿Cuál fue el resultado? Que nadie comprendía lo que hacía, porque unos días hablaba de unas cosas y otros días hablaba de otras. Por tanto, insisto, no tengas miedo a la hora de ser concreto, concreta con tu cliente ideal, con tu servicio, con llegar a una persona específica. Créeme que esa especialización es la clave y es la clave para muchas cosas. Por tanto, no tengas miedo en especializarte en algo concreto. De verdad, hay nicho, seguro que hay un sector y seguro que te va a ser incluso mucho más fácil llegar a esas personas, llegar a ese cliente ideal que estás buscando si lo concretas de la mejor manera posible. Y mira, para que lo veas todavía más claro, te voy a poner algunos ejemplos. No es lo mismo ser nutricionista que ser nutricionista especializada en mujeres embarazadas. Como ves, es un nicho muchísimo más concreto y que te ayuda a especializarte. Pero vamos con más ejemplos, porque tampoco es lo mismo ser terapeuta que ser terapeuta para emprendedores con estrés. No sé si te das cuenta de que hay grandes diferencias con esto. Más ejemplos todavía. No es lo mismo ser entrenador o entrenadora que ser entrenador o entrenadora para personas con poco tiempo para hacer deporte. Como te digo, especializarse más a día de hoy en un mundo en el que hay
un montón de contenidos en todas las redes sociales, un montón de personas, de profesionales intentando vender sus servicios. Cuanto más concretos seamos, mucho mejor. Y te voy a poner otro ejemplo para que entiendas todavía mejor esto de ser concretos y al máximo posible. No sé si alguna vez has comprado o has pensado en comprarte un coche y probablemente si has pasado por ahí, a lo mejor te has dado cuenta de que de repente parece que todos los anuncios que ves tanto en televisión como en los autobuses de tu ciudad, como en las vallas de carretera, en las marquesinas de autobús, de repente empiezas a ver anuncios de coches por todas partes. Esos anuncios en realidad siempre estaban ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que tú ahora eres su cliente ideal y te fijas en esos anuncios. Están llamando tu atención porque van a ti porque tú estás ahora mismo en ese momento. Cuando no estás en un momento de comprar el coche, probablemente esos anuncios te pasen mucho más desapercibidos. Pues esto es lo que ocurre también cuando hacemos contenidos que están especializados y dirigidos a un cliente ideal, que llamamos mucho mejor su atención y que en un primer momento nos van a servir incluso para que en ese scroll infinito que hacemos todos cuando vemos redes sociales, de repente podamos pararnos. Por tanto, te insisto, no tengas miedo en especializarte. Y llegados a este punto, puede que pienses, vale, ya tengo claro que tener un cliente ideal bien definido es muy importante, que debo de intentar que ese cliente ideal sea lo más concreto posible, que se lo pueda explicar a cualquier persona y que entienda exactamente qué es lo que hago y a quién ayudo, y además también tengo claro que especializarme es muy importante. Pero a lo mejor te preguntas, venga, ¿y cómo puedo crear a mi primer cliente ideal? Vas a ver que es más fácil de lo que te piensas, probablemente, lo vamos a hacer solamente en 3 pasos, y vas a ver también que quizás la primera vez que lo hagas te genere alguna duda, pero ten en cuenta, y yo siempre te aconsejaré, que es mucho mejor empezar por un primer cliente ideal, aunque te genere, como te digo, esas dudas que luego podrás ajustar, que no empezar a lo loco e intentar llegar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Por tanto, te aconsejo que empieces siempre por un cliente ideal. Y dicho esto, ¿cómo lo creamos? Bueno, pues como te decía, en 3 pasos. ¿Cuál es el primero? Pues lo primero en lo que debemos de pensar es en el punto de dolor o en el deseo principal que tiene nuestro cliente ideal. Esto es fundamental. El punto de dolor, qué es lo que les duele, qué es lo que les quita el sueño, lo que les preocupa o aquello a lo que aspiran conseguir y no son capaces, ¿vale? Este, como te digo, sería el primer punto. Luego vamos a ver algunos ejemplos para que lo entiendas mucho mejor. Una vez que tenemos esto, pasaríamos al segundo punto, a la segunda fase de nuestro cliente ideal. ¿Cuál es? Pues pensar también en este caso en cuál es la barrera que impide a nuestro cliente ideal pues quitarse ese dolor, ese punto de dolor que tiene encima o lograr esa aspiración, ese deseo que quiere, ¿vale? Por tanto, pensamos en qué es lo que busca, qué es lo que le impide conseguirlo y, por último, ¿en qué debemos de pensar? Pues tan sencillo como en el servicio, en cómo nosotras le vamos a ayudar, ¿vale? Con estas 3 fases, con estas 3 patas, vamos a poder construir a nuestro cliente ideal. Y como te decía, creo que es más fácil verlo con ejemplos, vamos a verlo con algunos ejemplos. Mira, este es el primero, el punto de dolor de las mujeres embarazadas, como decíamos antes, que no saben qué comer, que tienen miedo ante algunos alimentos porque no tienen claro si son saludables, si no lo son, si pueden dañar como sea a su bebé, ¿vale? Este, como decíamos, sería su punto de dolor. A partir de aquí veríamos cuál podría ser su motivación o su deseo. Por ejemplo, pues oye, quieren comer rico, pero como decíamos, tampoco quiere poner en riesgo a su bebé, ¿no? Bueno, pues es lógico que piense de esta manera. ¿Qué más cosas deberíamos de pensar? La barrera. No tiene claro qué es bueno y qué no, e incluso tiene demasiada información. Algo que ocurre mucho y en muchos sectores. Y por último, nos iríamos a nuestra solución, que en este caso sería enseñarle a comer bien y a identificar alimentos. Yo creo que de esta manera se entiende mejor, pero vamos a poner otro ejemplo. El punto de dolor de las personas que están en baja forma física, ¿vale? Cuando poníamos el ejemplo de los entrenadores, entrenadoras personales. Ese es el punto de dolor de su cliente ideal. Si seguimos avanzando, veremos que su motivación, su deseo es que quieren estar en forma y verse mejor, ¿vale? Eso es lo que quiere conseguir nuestro cliente ideal. ¿Cuál sería la barrera en este caso? Bueno, pues que no tienen tiempo para entrenar y tampoco tienen conocimientos para hacerlo. Y ya por último, ¿en qué tendríamos que pensar? En la solución, en nuestro servicio, que en este caso sería ayudarle con entrenamientos rápidos y que hacemos en casa. Yo creo que de esta manera se entiende mucho mejor y aplicando esta fórmula vas a poder crear a tu cliente ideal. Pero ya te comentaba al principio
que vamos a hacerlo también gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, porque en ocasiones yo sé que no es fácil pues ponernos delante de un papel o del ordenador y comenzar a pensar en esta serie de cosas. Por tanto, tenemos un GPT que te dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas utilizar. Está en abierto, puedes, como te digo, utilizar este GPT, que lo que va a hacer es guiarte gracias a una serie de preguntas para que pueda construir ese cliente ideal contigo y para que te pueda ayudar. Vamos a verlo, si te parece, en un minuto para que veas también lo fácil que es. Y mira, cuando accedes al GPT vas a ver que es muy sencillo de utilizar. Solamente tienes que hacer clic, por ejemplo, en este botón que aparece en el que dice quiero que me ayudes a crear a mi cliente ideal. A partir de este momento, como te decía, la herramienta te va a comenzar a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué servicio ofreces o quieres ofrecer? Vamos a decirle que queremos ofrecerle el servicio de entrenamiento personal. Vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a seguir avanzando a través del GPT, que nos va a hacer algunas preguntas. Y para no alargar demasiado este vídeo, si te parece, voy a hacer todo el proceso y al final te enseño cuál es el resultado. Y mira, después de responder a una serie de preguntas que nos ha hecho este GPT, preguntas muy sencillas, pues qué servicio queremos ofrecer, qué tipo de resultado buscan nuestros clientes, qué barrera tienen, etcétera, etcétera. Bueno, pues después de todo esto, como digo, ChatGPT nos ha dicho quién es nuestro cliente ideal y nos dice: mi cliente ideal quiere verse bien físicamente, su principal barrera para conseguirlo es que no tiene tiempo para entrenar y yo le voy a ayudar con un entrenamiento online que pueda hacer desde casa. Como ves, es un cliente ideal muy bien definido, muy sencillo y que puede entender todo el mundo. Y ahora a lo que te animo a ti es que, bien sea con lápiz y papel, con tu ordenador o utilizando este GPT, construyas, como te decía, a tu cliente ideal. Y que una vez que lo construyas, lo pongas en el centro de todo lo que hagas, de los próximos contenidos, de las próximas dinámicas de venta, del servicio que le vas a ofrecer a ese cliente ideal. Y si lo haces y lo haces de manera correcta, te vas a dar cuenta que los resultados te van a llegar. Y antes de irte, no te olvides de suscribirte, de dar a me gusta, de comentar si tienes alguna duda y de estar muy pendiente de los próximos contenidos que iremos subiendo al canal de Papisario.